El aire era una sopa viscosa de diésel, polvo y café recalentado. Ismael se estremeció, frotándose las manos enguantadas. Eran las 2:15 de la madrugada, y el parador El Chivo Muerto era lo más parecido a un puesto avanzado en el limbo que jamás había visto. Estaba atascado a mitad de la carretera federal 45, un punto ciego donde ni la cobertura telefónica ni la sensatez parecían existir. Su plan inicial, tomar el autobús a la mañana siguiente, se había esfumado cuando su contacto de la universidad le confirmó que el verdadero material, ese oro narrativo que buscaba para su tesis de periodismo de riesgo, solo fluía en las horas muertas. Necesitaba montar en un camión, no en un autobús de turistas. Ismael, con 23 años y una mochila que contenía una grabadora digital y un exceso de confianza, identificó su objetivo, un tractocamión Kenworth TA 180, pulcro hasta lo imposible para un vehículo de carga, con luces auxiliares color ámbar, que cortaban la niebla baja como espadas gemelas. El conductor, un hombre grueso y macizo con el cuello como un tronco, estaba fumando un cigarrillo en la zona oscura junto a los baños. Ismael se acercó con la sonrisa más profesional y desarmante que pudo montar. «Disculpe, señor. ¿Va al sur?» «Laredo, quizá». El camionero no se movió. Su rostro, surcado por arrugas profundas y oscuras como vetas de carbón, permaneció inexpresivo. El humo de su cigarrillo se elevaba sin prisas hacia el cielo. El olor a tabaco fuerte, sudor viejo y algo metálico y dulce, quizás sangre seca, envolvió a Ismael. «Voy a donde la carga me diga que vaya, muchacho». La voz era un raspado de grava, apenas audible sobre el ralentí del motor que parecía el pulso lento de una bestia dormida. «Soy periodista, de la ciudad», dijo Ismael, sacando su identificación plastificada con un gesto de suficiencia. Este era su as bajo la manga, su justificación para la intromisión. «Estoy escribiendo un artículo sobre la logística de las rutas de carga nocturnas. ¿El peligro? ¿La mística de la carretera? Necesito la inmersión total. Pago bien». El camionero, que se llamaba Héctor, al fin giró la cabeza. Sus ojos eran pequeños y opacos, sin brillo. No miraba la identificación, miraba directamente a Ismael. Evaluaba, y lo que evaluaba no era la credibilidad o el dinero. «¿Inmersión total, dices?» Héctor dio una calada larga y profunda. «¿Sabes lo que pasa cuando te sumerges en esta ruta, chamaco? Te ahogas en lo que ves, o en lo que no ves». Ismael se rió, un sonido ligero y superficial, diseñado para disipar la tensión. Este era su defecto fatal, la arrogancia intelectual. Él creía que el miedo era una herramienta que otros usaban. Él era inmune a la superstición o al peligro real porque lo podía documentar. «Estoy preparado, señor. Lo que me interesa es la verdad humana detrás de estas leyendas, los fantasmas, el crimen». Héctor dejó caer el cigarrillo y lo aplastó con la bota sin prisas, girando el talón hasta que el filtro se desintegró en el asfalto. «No son leyendas, son avisos. Y el precio no es dinero. El precio es que escuches y no interrumpas». Ismael sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente, pero la adrenalina del éxito inminente ahogó la alarma. Estaba a punto de conseguir su material. «Escucho. Siempre escucho». Héctor se dirigió hacia la cabina y abrió la puerta. El interior estaba sorprendentemente oscuro, apenas iluminado por la luz tenue del panel de control. «Sube. Pero te advierto, en esta cabina solo se ha roto el silencio para relatar una cosa». Ismael dudó por un instante. ¿Qué clase de condición era esa? ¿Y qué es lo que se relata? Héctor se sentó al volante y la cabina se hundió bajo su peso. Encendió el motor por completo, un rugido grave que hizo vibrar el suelo. Luego miró a Ismael, que ya subía los peldaños, sintiendo la dureza del metal frío bajo sus dedos. «Son 6 historias de terror y muerte», susurró Héctor, con la mirada fija en el parabrisas polvoriento. «6 peajes que tienes que pagar para salir vivo de la 45. Y ya empezó el conteo». Ismael tragó saliva. La grabadora en su bolsillo se sintió repentinamente pesada. Ya no era un periodista buscando una anécdota, era un pasajero en una máquina que se movía hacia la oscuridad, con un plazo no especificado pero implícito, y una sensación de que el precio real sería mucho más alto que la tarifa que acababa de ofrecer. La carretera se tragó las luces del parador. La cabina del Kenworth olía a vinilo viejo, pino sintético y a la nicotina incrustada en las cortinas que separaban la litera del asiento principal. Ismael se acomodó en el asiento del copiloto, sintiendo la dureza acolchada de un material diseñado para resistir décadas de abuso. El vibrar constante del motor era un masaje profundo en la planta de sus pies. Encendió la pequeña grabadora Tascam, ajustando los niveles de sensibilidad. Su obsesión por la documentación y el rigor académico era más fuerte que el leve pánico que le producía el tono sombrío de Héctor. «Bien, Héctor», dijo Ismael con una voz que intentaba sonar profesional y optimista. «Entiendo que este es el acuerdo. Usted me lleva al sur y yo escucho. Pero, ¿podríamos establecer el marco?»
6 historias de terror y muerte. ¿Son relatos suyos, de otros camioneros? ¿Y por qué son un peaje? Héctor no respondió de inmediato. Estaba concentrado en la carretera, esa cinta negra que se desplegaba ante ellos, únicamente marcada por sus propias luces. La noche era de un color negro denso y aterciopelado, sin estrellas a la vista, como si el cielo estuviera forrado de hollín. Son historias que pasan, muchacho. No son cuentos de fogata. Son los testigos de la 45, dijo Héctor, usando el término testigos con una reverencia casi religiosa. Mantenía las manos grandes y callosas firmemente agarradas al volante, los nudillos blancos. La carretera te cobra la entrada. Si subes sin haber pagado, te pide el saldo. Y el saldo es el reconocimiento de que hay cosas que manejan más rápido que el Kenworth. Ismael, sintiéndose incómodo por la falta de estructura, intentó imponer su lógica periodística. Veo que la soledad y la fatiga crean una rica mitología en su gremio. Eso es fascinante. ¿Podríamos empezar con la más antigua? Quizá un camionero fantasma o algo sobre los cárteles. Héctor giró el volante con suavidad para tomar una curva imperceptible. Por primera vez en minutos, suspiró, un sonido pesado y resonante. Ya empezamos, Ismael, pero no puedes elegir el orden. Las historias se eligen solas. Y la primera no es sobre fantasmas ni sobre el narco. La primera es sobre la soberbia. Ismael sintió un pinchazo. ¿Se refería a él? Rápidamente se dijo que no. Era parte de la narrativa que Héctor estaba montando para intimidarlo, o quizá para hacerse más interesante. El joven sonrió internamente. Esta era una excelente nota a pie de página. El conductor emplea la dialéctica del miedo como estrategia de control narrativo. Su arrogancia era un muro blindado contra la emoción genuina. Adelante, soy todo oídos, lo instó Ismael cruzando una pierna sobre la otra. Héctor encendió un cigarrillo nuevo, ignorando la luz de no fumar en el panel. El humo se esparció rápidamente en la pequeña cabina, pero era un olor reconfortante en comparación con la hediondez dulce y metálica que Ismael había percibido antes. Esta ruta, la Federal 45 en el tramo de Chihuahua, se la conoce como la brecha del sacrificio. Es recta, es rápida, y por eso la gente se confía. El primer peaje es el de la velocidad sin humildad, comenzó Héctor, y su voz tomó una cadencia monótona, casi hipnótica, como el traqueteo de un tren. Ismael se recostó, relajado. Esta era la inmersión. Era lo que había venido a buscar. Pensó en cómo titularía la sección La psicología del miedo en la larga distancia, cuando el camionero se convierte en chamán. «Qué pedante eres, Ismael», pensó para sí, disfrutando de su propia autocrítica académica. Estaba documentando la experiencia, y por lo tanto era inmune a ella. Esa convicción era su ancla y su más grave error. Héctor entonces clavó la mirada en el espejo lateral, y por un microsegundo Ismael juró ver un brillo distinto, más frío en sus ojos. La primera historia es sobre un muchacho de tu edad, un reportero. Creía que podía atrapar a la carretera en una grabadora. El corazón de Ismael dio un salto incómodo. Se llamaba Ricardo, continuó Héctor, su voz áspera ya no tan lejana, ahora llena de una familiaridad siniestra. Quería escribir sobre los mitos modernos de la carretera, como tú. Buscaba el terror que pudiera grabar, medir y luego publicar con su nombre grande y sus credenciales de la capital. Ismael se acomodó la camisa. La coincidencia era, pensó, una táctica evidente de manipulación. Un camionero que se convierte en narrador de historias de advertencia para asustar al novato. Interesante paralelismo, Héctor. ¿Y qué le sucedió a Ricardo? ¿Un accidente por imprudencia? Héctor rió por lo bajo, un sonido seco y desagradable. Si fuera un accidente, ¿sería una historia de terror? No, Ismael, los accidentes son previsibles. El terror es lo que te despoja de tu capacidad de prever. La camioneta siguió devorando kilómetros en la oscuridad uniforme. Los faros del Kenworth parecían los únicos puntos de luz en un universo muerto. El cielo seguía siendo una cúpula opresiva y negra. Héctor tomó una pausa larga, como si pesara cada palabra. Ricardo convenció a un colega mío, un hombre bueno y supersticioso, de que lo llevara de Ciudad Juárez hasta Durango. 6 horas en la noche cerrada. Ricardo se sentó justo donde estás tú, con su grabadora. Cada vez que mi colega, el pobre Joaquín, mencionaba un rumor, un bulto en la carretera, un olor extraño, Ricardo lo interrumpía. Eso es fatiga, Joaquín. Es la psicología de la mente privada de sueño. Necesitas datos concretos. La descripción golpeó a Ismael con una precisión inquietante. Él mismo había clasificado ya el miedo de Héctor como dialéctica de control. La falla fatal de Ricardo, Ismael, era la misma que la tuya. La creencia de que lo que no puede ser clasificado no existe. El mundo, para ti, es lo que puedes meter en tu tesis. Ismael sintió la necesidad visceral de defenderse, de separar su profesionalismo de la caricatura que Héctor estaba pintando. Con todo respeto, señor, mi trabajo se basa en la evidencia.
Si usted me cuenta que la carretera es peligrosa por un descuido de la logística, lo grabo. Si me habla de una mujer que aparece en el espejo retrovisor, necesito más que una anécdota. Héctor sonrió y fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Claro, pero la evidencia, a veces, es la ausencia de la misma, el vacío. Y entonces, Héctor comenzó la historia con una voz más baja, más íntima. Joaquín no le hizo caso a Ricardo. Siguió conduciendo. A las 4 de la mañana, cerca de Cuauhtémoc, donde la carretera se tuerce levemente para evitar unos barrancos, el olor llegó. ¿El olor?, preguntó Ismael, su grabadora zumbando suavemente. Así. Un olor agrio, como a drenaje y a leche cortada. Joaquín lo sintió y frenó. Dijo: «Es la muerte, Ricardo». Se detuvo en la cuneta. Ricardo se burló. Abrió la ventana para tomar notas sensoriales. Héctor hizo una pausa dramática, y al meter la mano para cerrar la ventana, tocó algo suave y húmedo. Ismael se inclinó, ahora genuinamente cautivado a pesar de su escepticismo. ¿Qué era? Era la manga de un suéter, pero no era la manga, era el antebrazo, y no era el antebrazo, era la piel pálida de un cadáver hinchado y reventado. El hedor se hizo insoportable, Ismael, pero lo peor no era el olor, era el sonido. ¿Sonido?, preguntó Ismael, notando cómo su propia respiración se hacía superficial. Sí. El sonido de la grabadora de Ricardo. Él no se dio cuenta, pero cuando la metió de nuevo al bolsillo, la máquina siguió grabando, y la grabadora captó algo más que la risa nerviosa de Joaquín y el grito ahogado de Ricardo al ver lo que había tocado. Captó la respiración, lenta, profunda, y el sonido de algo arrastrándose como una bolsa llena de huesos. Héctor miró a Ismael, y su mirada era un pozo sin fondo. Ricardo no pudo parar de escuchar la grabación después. Buscó patrones, buscó ecos, buscó explicaciones lógicas. Su fallo, su soberbia, fue creer que la muerte se reduce a un fenómeno audible que se puede analizar. Dejó de dormir, y una semana después lo encontraron. ¿Lo encontraron muerto? La voz de Ismael era un susurro. No. Lo encontraron entregado. Lo encontraron sentado en la cabina de su coche, a mitad de la 45, sin combustible, con las manos apretando un volante imaginario. Solo decía una cosa, una y otra vez, mientras se orinaba encima. ¿Qué decía? Héctor regresó su atención a la carretera, que parecía ondular ligeramente bajo la luz de los faros. Decía: «Todavía está grabando. Sigue grabando la respiración». La grabadora de Ismael, que había estado zumbando levemente, pareció cobrar un protagonismo opresivo en el silencio que siguió. Ismael, que hasta hacía un minuto había estado orgulloso de su escepticismo, sintió un terror frío recorriendo su columna vertebral, preguntándose si la batería de su Tascam era lo suficientemente robusta como para capturar algo que su mente se negaba a procesar. La primera historia, el primer peaje, no era para asustarlo, sino para mostrarle que su herramienta de trabajo era su debilidad. La documentación, la evidencia, podía ser un arma de doble filo que, si no la entiendes, te devora. Ismael tardó varios minutos en procesar la historia, que resonaba con la cadencia rítmica del motor. Intentó racionalizar el relato de Ricardo, buscando grietas lógicas. ¿Podría haber sido la víctima de algún tipo de shock psicológico, exacerbado por la fatiga y el miedo? «Héctor», dijo Ismael, su voz ligeramente más aguda de lo habitual. «Aprecio la advertencia, pero ¿me está diciendo que ese hombre se volvió loco por un ruido grabado? ¿O el terror fue el catalizador de una psicosis preexistente?» Héctor apagó el cigarrillo en el cenicero metálico. El olor a tabaco quemado se mezcló con el pino sintético. «El terror es lo que está fuera de tu control, Ismael. Y tú crees que todo se controla con un botón de REC, segundo peaje. La falta de respeto al camino». La carretera federal 45 comenzó a cambiar sutilmente. De la planicie monótona del desierto, el paisaje se hizo más irregular, con formaciones rocosas oscuras y siluetas de cerros que parecían gigantes dormidos bajo el cielo negro. La temperatura había descendido bruscamente. «La siguiente historia», dijo Héctor ajustando el retrovisor con un clic seco, «es la de la prisa, el clock ticking. El tiempo es lo único que esta ruta te permite manipular, y por eso es lo primero que te quita». Ismael miró el reloj en su teléfono. 3:15 a.m. Tenía que llegar a Durango antes de las 11:00 a.m. para su siguiente cita. Era el plazo que él mismo se había impuesto. La palabra prisa le resonó. «¿Un conductor? ¿Hace unos 5 años?» prosiguió Héctor. «Llevaba equipo médico urgente para un hospital en Zacatecas. Tenía 10 horas para hacer la entrega. El hospital estaba desesperado. Los medios lo sabían. La presión era enorme». «Un caso clásico de estrés logístico», comentó Ismael, sintiendo que al menos esta historia tendría una base más tangible. «No, muchacho. Clásico es que el motor falle.
clásico es que te asalten. Lo que le pasó a Ramiro fue que el camino lo atrapó. Héctor explicó que Ramiro, impulsado por la fecha límite, ignoró las paradas obligatorias de descanso. A las 3:30 am, con solo 2 horas restantes para llegar a un punto seguro donde relevarlo, Ramiro sintió que la cabina se calentaba, pero no por el motor. Empezó a sudar frío, miró el reloj. 3 horas para llegar, y vio el número. ¿Qué número? El tiempo restante, pero mal. El reloj de pared digital que tenía en el camarote se volvió loco. Empezó a descontar el tiempo de forma acelerada. Ismael intentó un razonamiento. ¿Una falla eléctrica? No. Cuando Ramiro miraba su celular, el tiempo era normal. Cuando miraba su reloj de pulsera, normal. Pero en la cabina, el tiempo iba a su ritmo. Si pestañeaba, se iban 20 minutos. Si tomaba un sorbo de café, media hora. La camioneta pasó por un tramo de camino especialmente desolado, donde la niebla se había condensado hasta formar bancos blancos que parecían espuma espectral. Ismael miró su propio reloj. Eran las 3:25 am. El tiempo parecía arrastrarse. Ramiro, preso del pánico por el plazo numérico que tenía encima, 10 horas iniciales, intentó compensar. Pisó el acelerador a fondo. El Kenworth volaba a 130 kilómetros por hora. Pero cuanto más rápido iba, más rápido se descontaba el tiempo en su cabina. En un momento, el reloj digital saltó de 05:45 a 0:03. «Imposible», exclamó Ismael. «¿Imposible para tu tesis?» «Quizá». Héctor sonrió con tristeza. Ramiro sintió el peso de la carretera exigiéndole el descanso que había despreciado. No fue solo una ilusión óptica. El aire se hizo espeso, los colores se deformaron. Cuando el reloj marcó 00:00, Ramiro no sintió que se le acababa el tiempo de entrega. Héctor dejó que el silencio se extendiera, dejando a Ismael en suspenso. Sintió que se le acababa el tiempo de vida. En ese momento, la grabadora Tascam de Ismael se detuvo. Simplemente se apagó. Ismael golpeó el aparato, sintiendo un sudor frío en la frente. La batería estaba casi llena. Él la había revisado. Intentó encenderla, pero el botón de encendido no respondía, como si la máquina hubiera sido despojada de su energía. «Tu herramienta acaba de cobrar su primer peaje», dijo Héctor, sin siquiera mirar a Ismael. «El tiempo no se graba, muchacho. Se vive. Y se respeta. El tercer peaje no espera». Ismael miró su mano. El objeto que debía documentar el miedo se había convertido en un trozo inútil de plástico. El clock ticking no era solo una amenaza narrativa, era una amenaza directa a su misión. Ya no podía grabar, ahora solo podía escuchar y recordar. Y ese, se dio cuenta Ismael, era el inicio de su verdadera inmersión. La grabadora muerta era un peso muerto en el regazo de Ismael. La había revisado 1000 veces antes de salir. Batería llena, tarjeta de memoria vacía. Ahora era inerte, un recordatorio físico de que las reglas de la lógica no aplicaban en la cabina de Héctor. La sensación de control de Ismael se había evaporado tan rápidamente como la niebla al mediodía. ¿Y Ramiro?, preguntó Ismael, forzando la voz a sonar tranquila, aunque su mente gritaba por la pérdida de su material de tesis. Ramiro chocó contra un muro de contención justo cuando su reloj marcaba 0, dijo Héctor, con una indiferencia que heló la sangre de Ismael. Sobrevivió, pero su mente no. El informe decía que se quedó paralizado por el impacto, pero yo sé la verdad. Se quedó paralizado porque se dio cuenta de que la prisa era una ilusión. Lo que venía después del 000 ya no era tiempo, era otra cosa. Héctor hizo una pausa y por primera vez tomó un sorbo de agua de una botella de plástico que estaba a sus pies. El silencio de la cabina, ahora sin el zumbido de la grabadora, era profundo, lleno solo del rugido del motor y el viento. El tercer peaje, Ismael, es el más difícil para la gente como tú, los que buscan la verdad. Se llama la verdad selectiva. Ismael intentó frotar los contactos de la grabadora, desesperado. ¿Verdad selectiva? ¿Me está diciendo que esta ruta elige lo que quiere que sepamos? La ruta te da la evidencia que necesitas para sobrevivir, pero la evidencia que necesitas para entender te la quita, corrigió Héctor. Esta historia es sobre Daniel y la carga. Daniel era un buen hombre, honesto hasta la médula. Nunca llevaba contrabando, creía en la ley y el orden, como tú creía en la estructura. Esta nueva historia, la tercera, se desarrollaba en un contexto de tráfico ilegal y dilemas morales, justo el tipo de subtrama que Ismael buscaba inicialmente para darle cuerpo a su tesis, aunque ahora el riesgo se sentía terriblemente real. Daniel había aceptado un trabajo urgente para mover 3 cajas selladas, supuestamente repuestos industriales de alto valor, desde San Luis Potosí hasta Ciudad Juárez. Le pagaron el triple de la tarifa normal. El único requisito, no detenerse y no mirar dentro de las cajas. Gatillo. ¿Hasta dónde llegarías por dinero, ignorando la moral? Daniel hizo el juramento. Lo hizo frente a los tipos que le dieron la carga.
Pero Daniel tenía un defecto que superaba su honestidad, la curiosidad, o, si lo prefieres, el deseo de validar su moral. Héctor describió la noche del viaje. Daniel iba por la misma 45 sintiendo el peso de la mercancía. No era pesado, pero se sentía vivo. Las cajas vibraban. A la mitad de la noche, Daniel escuchó un gemido débil. Podría haber sido el motor, un gato o lo que sea. Héctor levantó el hombro, pero Daniel sabía que no lo era. Él sabía que había algo vivo ahí dentro, y su mente, la mente de un hombre que se creía superior a la ilegalidad, no lo pudo soportar. Daniel se detuvo en una gasolinera abandonada, y bajo la luz de una luna gibosa, rompió el sello de una de las cajas con una palanca. El sonido del metal cediendo era ensordecedor en el silencio del desierto. ¿Y qué encontró?, preguntó Ismael, olvidando por un momento la grabadora y el miedo de Ricardo. Héctor bajó la velocidad del Kenworth de forma drástica, sin razón aparente. El cambio fue tan abrupto que Ismael se inclinó hacia adelante. No encontró lo que esperaba. No era droga, no era un cuerpo, no era dinero, era un reflejo. ¿Un espejo? Peor. La caja estaba forrada por dentro de papel aluminio y espejos rotos, y en el centro, atada con alambre, había una foto Polaroid. Una foto de sí mismo, Daniel, sentado en la cabina, pero Héctor dudó y la tensión llenó la cabina. Pero Daniel en la foto no tenía ojos. Donde deberían estar los ojos solo había agujeros oscuros. Y la foto no era vieja, Ismael. Estaba brillante, recién tomada. Héctor miró a Ismael, que se sentía repentinamente expuesto y vulnerable. Daniel supo en ese instante que su curiosidad no solo había revelado algo oscuro, sino que lo había invitado a subir, que su moralismo no lo protegía. Abrió las otras dos cajas. Una tenía la misma foto, y la tercera, Ismael, la tercera estaba vacía, totalmente vacía. Pero el gemido seguía ahí. Héctor aceleró de nuevo, y el camión bramó hacia adelante, cortando la oscuridad. Daniel no sobrevivió esa noche. No fue un accidente. La policía encontró el camión vacío a 100 kilómetros, las cajas abiertas. La única cosa que encontraron fue un trozo de papel, escrito con la letra nerviosa de Daniel. Ya no lo quiero ver. Está en la caja vacía. Está aquí adentro. El terror que sentía Ismael ahora no era por lo que la carretera podía hacerle, sino por lo que el miedo podía meter dentro de él. La caja vacía, la idea de que la carretera podría dejar un espacio en blanco y que algo se mudaría a llenarlo, era profundamente inquietante. Ismael se llevó las manos a los ojos, comprobando su propia visión. Su falla fatal, el exceso de análisis, ahora se convertía en una carga peligrosa. La cabina se sentía sofocante, aunque el termómetro exterior marcaba unos fríos 11 grados centígrados. Ismael se desabrochó el cuello de la camisa, sintiendo la opresión del aire estancado y la densa narrativa de Héctor. Había perdido la grabadora, había aceptado el plazo, la ausencia de tiempo y la idea de que su propia curiosidad era una trampa. Había pasado el punto medio. 3 historias, 3 peajes, dijo Ismael, su voz ronca. Orgullo, prisa y curiosidad. Supongo que la próxima es sobre la conexión, el hombre que ignora el lazo con los demás. Héctor asintió lentamente, sin apartar la mirada del camino. El sol estaba aún a varias horas de distancia, y la noche se sentía más profunda que nunca. Habían entrado en un tramo donde la carretera discurría entre cañones bajos y secos, la silueta de la Sierra Madre Occidental apenas visible en el horizonte. El cuarto peaje, Ismael, es la desconexión. La creencia de que puedes recorrer este camino solo, que tu mundo se detiene en las paredes de esta cabina, y esta historia es personal. Ismael se enderezó. Las historias anteriores habían sido advertencias académicas. Esta prometía ser visceral. Se trata de la luz de los muertos, dijo Héctor, y el tono de su voz bajó a un susurro lleno de pesar. Su lenguaje corporal cambió. Los hombros se encorvaron levemente, las manos apretaron el volante con más fuerza. Hace muchos años, un amigo mío, Rogelio, estaba en esta misma ruta. Llevaba 2 días sin ver a su familia. El peso de la soledad en la cabina es una cosa palpable, un fantasma que te mira desde el asiento de al lado. Rogelio tenía un defecto. Era terco, incapaz de pedir ayuda o de compartir su carga emocional. Héctor relató que Rogelio, agotado y sintiendo la culpa por haber perdido los cumpleaños de sus hijos, empezó a ver una luz azul, brillante, en el horizonte del desierto, justo fuera del camino pavimentado. No era un pueblo, ni una antorcha, era una luz que llamaba, como si algo o alguien necesitara ayuda desesperadamente. Rogelio, que normalmente era un hombre de lógica férrea, sintió una punzada de obligación moral. Gatillo. ¿Hasta qué punto la culpa te obliga a tomar decisiones irracionales? Pensó. Alguien se varó. Los voy a ayudar. Mi familia estaría orgullosa.
Se salió de la carretera, 10 metros. El camión se atascó inmediatamente en la arena seca. Intentó regresar, pero la arena era como cemento. Rogelio entró en pánico. Se bajó para evaluar el daño, pero la luz azul ya no estaba. Ismael notó que habían pasado por un desvío de terracería justo en ese momento. Se estremeció. Intentó llamar. No había señal. Intentó regresar a la carretera, demasiado lejos, y el camión atascado. Y entonces escuchó algo. ¿El qué? Una voz que gritaba su nombre, la voz de su esposa. Rogelio corrió hacia la carretera, convencido de que ella, de alguna forma imposible, lo había encontrado. Pero en el camino se encontró con dos cosas. Héctor bajó la velocidad hasta casi detener el camión, a pesar de que la vía estaba despejada. Primero, encontró sus zapatos de trabajo, botas pesadas, llenas de lodo seco, puestas ahí, en medio de la nada. Rogelio las reconoció. Eran de un camionero que había desaparecido meses antes. Y segundo, vio su camión. Pero si su camión estaba atascado, no el Kenworth que manejaba. Vio su primer camión, un Freightliner viejo que había vendido hacía años. Estaba estacionado al lado de la 45, impecable, con las luces encendidas. Y dentro... Héctor no lo miró, pero Ismael sintió el peso de su mirada en la piel. Dentro estaba él mismo, Rogelio, sentado en el asiento del conductor, muerto, pero con los ojos abiertos, mirándolo. Ismael sintió un vértigo. Esto no era una advertencia, era una reversión total de la realidad. Un hombre viendo su propia muerte congelada en el tiempo. La cabina del Freightliner estaba llena de un olor. El mismo olor que sentiste en el parador, Ismael. Diésel, sudor y esa dulzura metálica de sangre antigua. La muerte congelada. Rogelio, aterrorizado, corrió de vuelta a su camión. No para escapar, sino para intentar entender. Cuando llegó al Kenworth atascado, el motor estaba apagado, la cabina estaba fría, y en el asiento del copiloto, justo donde Ismael estaba sentado, había una nota garabateada. ¿Qué decía la nota? Decía: ya pagaste tu peaje, ahora tienes que llevarte la luz. Y Rogelio se dio cuenta de la virada. La luz azul no era una llamada de ayuda, era una llamada de reemplazo. Al salir de la carretera, él había sido el nuevo cuerpo, y el Rogelio muerto que vio en el Freightliner había sido el anterior. Héctor apretó la palanca de cambios. Mi amigo ya no es Rogelio. Es uno de los camioneros que ves varado en la cuneta. Y su camión, ese Freightliner, sigue ahí, esperando que alguien con la suficiente culpa lo vea. Él es la luz de los muertos. El miedo golpeó a Ismael, no solo como una idea, sino como una certeza física. Él se había subido a ese camión. Él estaba en el asiento del copiloto. ¿Estaba él sentado en el asiento que Rogelio dejó para convertirse en la luz? La cabina del Kenworth de Héctor no era solo un vehículo, era un confesionario y una trampa. El terror de Ismael se transformó en una necesidad urgente de salir, de respirar un aire que no estuviera contaminado por la desesperación de otros. Pero la cabina de Héctor, antes solo un lugar de trabajo, ahora parecía el interior de un ataúd en movimiento. Estaba atrapado a 3 metros de altura, a 100 kilómetros del pueblo más cercano, con un hombre que no solo contaba historias, sino que parecía haberlas vivido todas, o al menos haberlas heredado. Héctor, dijo Ismael, su boca seca. Tuvo que aclarar la garganta. ¿Cómo sabe usted estas historias con tanto detalle? ¿Eran amigos cercanos? Héctor sonrió de nuevo con esa expresión triste y lejana. En esta ruta, muchacho, la amistad se mide por lo que compartes, vivo o muerto. Yo conocí a Rogelio, sí, y por eso sé que el quinto peaje es la negación de tu propia naturaleza. El camión comenzó a subir una pendiente suave, el motor haciendo un esfuerzo palpable. El paisaje desértico, bajo la luz fantasmal de la luna invisible, parecía monitorearlos. El aire se sentía más frío, cargado de electricidad. La historia de Rogelio, donde un hombre ve su propia muerte, había pulverizado la visión de Ismael sobre la realidad. Si el tiempo y el espacio podían ser manipulados por la carretera, ¿qué impedía que las consecuencias de la muerte lo alcanzaran? El quinto peaje se llama el engaño del espejo, dijo Héctor. Se trata de un tipo que no era camionero, sino un contrabandista. Un hombre, Marcos, que venía del sur de Chiapas, huyendo de un problema muy, muy serio. Él no huía de la policía, huía de su propia sombra. Ismael notó que Marcos, el protagonista de la quinta historia, compartía su falla fatal, la arrogancia de creer que uno puede dejar atrás lo que es. Marcos se subió a un camión de carga, haciéndose pasar por un peón, para cruzar hacia Estados Unidos. Él estaba convencido de que al cruzar la frontera, se convertiría en un hombre nuevo. Quería borrar su vida, borrar su nombre, borrar la sangre que tenía en las manos. ¿Era un asesino? No lo sé, pero había hecho cosas que lo habían deshumanizado. Y el camino, Ismael,
Es un juez muy estricto sobre quién eres en realidad. Marcos viajó durante varios días. Intentaba dormir en la litera, pero se despertaba cada hora con el mismo sonido, un rasguño suave contra el metal de la carrocería, como si una uña intentara penetrar la chapa. El conductor, un hombre viejo y sordo, no escuchaba nada, pero Marcos sí, y sabía que lo que rasguñaba no era el viento o una rama, era algo que él había dejado atrás. La negación de Marcos era que su pasado no estaba en el espejo retrovisor. Él pensaba que el pasado se había quedado en Chiapas. Héctor giró el volante para esquivar un objeto indefinido en la carretera. Ismael no lo había visto hasta que casi lo rozan. Era una muñeca de trapo, deshilachada y sucia, con ojos de botones perdidos. El rasguño se hizo más fuerte. Marcos se asustó. Le rogó al conductor que parara, pero el viejo estaba casi dormido, con los ojos vidriosos por las pastillas de café. Y entonces Marcos hizo lo impensable. ¿Intentó saltar? Peor. Sacó un cuchillo y empezó a apuñalar la pared interior de la litera, justo donde escuchaba el rasguño. Quería matar al sonido, matar a su miedo. El conductor despertó por el frenesí. Héctor bajó la voz a un tono grave. Cuando el conductor logró inmovilizar a Marcos, este ya había abierto un agujero de un palmo en la pared de metal, y a través del agujero, Ismael vio su propia mano. ¿Su mano? Sí. La mano de Marcos, afuera, enguantada en polvo y mugre, rasguñando la chapa. El pasado de Marcos no lo estaba siguiendo. Estaba intentando entrar, pero la negación de Marcos era tan fuerte que él no podía reconocerse a sí mismo como el monstruo que estaba creando. Se había negado tanto a su propia identidad que su esencia se había separado de su cuerpo. Ismael sintió un escalofrío de repulsión. El olor dulce y metálico, que había disminuido, regresó con fuerza. Marcos acabó en un manicomio. Intentaron coserle la mano, la que se había cortado al apuñalar la pared, pero él se negaba a tocarla. Decía que si la tocaba, la mano lo reconocería y él nunca podría huir. La negación te convierte en tu propio carcelero. Ismael sintió la necesidad de tocar su propia cara, de asegurarse de que su identidad seguía intacta. El miedo ya no era una anécdota, era un agente corrosivo que prometía desintegrar su sentido del yo. La pérdida de su grabadora, la inercia de su tiempo, la visión de su propia muerte. Todo conducía a una sola pregunta. ¿Quién era él realmente si no era el periodista que documentaba el horror? La cabina era el crisol de su identidad. Había pasado la hora crítica de las 4:60 a.m. y el cielo, aunque todavía oscuro, empezaba a mostrar un tinte púrpura pálido en el horizonte oriental. Una sensación, casi olvidada, de que la luz del día regresaría, comenzó a filtrarse en la cabina. Era una falsa esperanza, pero Ismael se aferró a ella. Si el sol salía, el terror sobrenatural, pensó, tendría que retirarse. Héctor, por su parte, parecía más cansado que nunca. Su rostro, iluminado intermitentemente por los paneles de control, reflejaba la fatiga acumulada de la noche y el peso de las historias contadas. 5 peajes pagados, Ismael. Soberbia, prisa, curiosidad, desconexión y negación. Solo falta uno. Ismael intentó sonar animado, intentando recuperar algo de su antiguo yo periodístico. Ya casi llegamos, Héctor. La luz vendrá pronto, y el camino se sentirá diferente. ¿Cuál es el último peaje? ¿La historia de la redención? ¿La historia que devuelve la fe? Héctor soltó una carcajada ronca, un sonido que rebotó en la cabina y ahogó el rugido del motor. ¿Fe, muchacho? Esta ruta no te da fe, te da una elección final. El 6.º peaje es el de la traición. El camión había llegado a una zona conocida por Ismael, el tramo que precede a la intersección de la 49, cerca de Gómez Palacio. Una zona donde, históricamente, el pavimento mejora y los puntos de control de la Policía Federal son más frecuentes. La civilización, aunque tenue, se acercaba. Esto reforzó la falsa esperanza de Ismael. Ya casi estaba a salvo. La traición, explicó Héctor, manteniendo una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Es la historia de 2 hermanos, Raúl y Pedro. Eran socios de negocio y socios de sangre. Llevaban una carga legal, pero estaban endeudados hasta el cuello. Lo único que les quedaba era la confianza mutua. Un lazo fuerte, comentó Ismael, sintiendo la necesidad de afirmar algo positivo, aunque no lo creyera. El camino te enseña que no hay lazos fuertes, que no se rompan por el miedo. Y aquí viene el dilema, Ismael. Gatillo, ¿salvarías a tu peor enemigo si eso te garantizara la supervivencia? Una noche, Raúl y Pedro se detuvieron en un parador para tomar un café. Se separaron. Raúl fue al baño. Cuando regresó, Pedro estaba pálido, temblando. Pedro dijo que vio algo terrible en el baño. No un hombre, sino un bulto. Una masa de carne y alambre. Y ese bulto le dijo algo a Pedro. ¿Qué le dijo? Le dijo que el camino era justo. Que si uno de ellos quería salir de la deuda y de esta ruta con vida,
Solo tenía que entregar al otro, traicionarlo, que la vida de Raúl era el peaje final. Ismael sintió la crudeza de esa moralidad, la vida por la vida. Pedro, que amaba a su hermano, se negó, no dijo nada. Regresaron al camión, pero el ambiente se había enrarecido. Sentían la presión del bulto que los había observado. A medida que conducían, la ruta se hizo más peligrosa. El camión se sentía pesado, difícil de manejar. Finalmente, Pedro no pudo más con la presión. Estaba aterrorizado de que, si no cumplía, la carretera se llevaría a ambos. Pedro condujo a toda velocidad, sin razón, ignorando las súplicas de Raúl. En una curva peligrosa, Pedro giró el volante de repente, enviando la cabina al barranco. Ismael contuvo la respiración. Raúl no murió en el impacto. Quedó atrapado en los restos de la cabina con la pierna rota. El camión se volteó sobre la ladera. Pedro salió ileso. ¡Pedro lo traicionó! Aún no, Ismael. La traición es un acto de voluntad, no un accidente. Pedro gateó hasta el camión. Raúl le suplicó: «Hermano, ayúdame. El camión se va a incendiar». Héctor miró a Ismael, y sus ojos se veían muy viejos. Pedro lo miró, y vio que si liberaba a Raúl, ambos morirían quemados en el camión. Pero si lo dejaba, Pedro podía correr de vuelta a la carretera y salvarse. Pedro tomó una decisión. No tocó a su hermano. Ismael sintió la bilis subirle por la garganta. La máxima supervivencia. Pedro corrió, corrió y corrió. Y cuando llegó a la carretera, la vio. ¿Qué vio? Vio a Raúl, a su hermano. Estaba sentado en el borde de la carretera, mirándolo. Pero no estaba quemado. Estaba seco, muerto de sed y terror. Y en las manos tenía un cuchillo de cocina. ¿Cómo era posible? Héctor suspiró y era el sonido más triste que Ismael había escuchado en la noche. Pedro había traicionado al camino, no a su hermano. Había intentado entregar a Raúl al fuego, pero la carretera, que ama el horror sobre el accidente, había salvado a Raúl, solo para que pudiera llevar a cabo la verdadera traición. El Raúl de la carretera no persiguió a Pedro, solo lo miró. Y Pedro, al ver el rostro seco y condenado de su hermano, se dio cuenta de que si traicionas el camino no te mata. Te usa para matar a la única persona que podías salvar, a ti mismo. Pedro se desintegró mentalmente, se rindió. Justo cuando Héctor terminó la historia, un retén militar apareció en el horizonte. Hombres con uniformes camuflados, fusiles en mano, pararon el tráfico. La luz del día se hizo más evidente. Ismael sintió un alivio abrumador. Había llegado al final. Estaba rodeado de gente. Había sobrevivido a las 6 historias. La falsa esperanza era casi una certeza. El control militar era una pared de luz y ruido, un regreso abrupto a la realidad que Ismael había conocido. El olor a miedo y superstición en la cabina fue reemplazado momentáneamente por el aroma del café barato que bebían los soldados y el humo de la pólvora seca que impregnaba sus uniformes. Ismael suspiró, sintiéndose victorioso. Había pagado el precio, había escuchado el ciclo de terror, pero había salido ileso. «Lo logramos, Héctor», dijo Ismael, sintiendo una oleada de euforia. Sacó su billetera. «Aquí tiene el pago, y gracias por las historias. Son oro puro». Héctor no tomó el dinero. Sus ojos estaban fijos en el parabrisas, en la fila de coches y camiones que esperaban ser revisados. El Kenworth era el siguiente. «No has entendido nada, Ismael. El peaje no es el cuento, es el final del cuento». Un soldado joven, con el rostro serio y un chaleco antibalas, se acercó a la ventanilla de Héctor. Le pidió la documentación y la matrícula de la carga. Héctor se la entregó sin hablar. Su silencio era una manta pesada en el aire. Mientras el soldado se alejaba para verificar los papeles, Ismael se dio cuenta de que Héctor lucía más pálido de lo normal, sus labios casi azules. «Héctor, ¿está bien?» «El camino nunca te deja ir después de la 6ª historia», susurró Héctor, y su voz no era la del hombre raspado de grava, sino la de un niño asustado. «La 6ª historia es la del sacrificio. Y esa historia no es mía, Ismael, es tuya». El terror regresó, más frío y afilado que nunca. Ismael sintió un escalofrío que no podía ser atribuido a la temperatura. Su corazón latió desbocado. «¿De qué está hablando? Mi historia es mi tesis. Yo no he hecho nada. Tú tienes el defecto fatal de Ricardo, la soberbia. Tú tienes la prisa de Ramiro, el plazo autoimpuesto. Tienes la curiosidad de Daniel. Tienes la desconexión de Rogelio y la negación de Marcos. Te subiste a esta cabina pensando que eras inmune, pero te equivocaste». En ese momento el soldado regresó. Le devolvió los papeles a Héctor y luego se dirigió a Ismael. «Buenos días, señor. ¿Podría revisar su identificación, por favor?» Ismael asintió y sacó su credencial de periodista y su identificación. Se las tendió al militar, forzando una sonrisa. Todo iba a estar bien. Estaba rodeado de la ley. El soldado revisó los documentos y luego miró a Ismael, sus ojos vacilantes. «Usted es Ismael Rivas, ¿correcto?» «Sí, señor. Periodista».
El soldado asintió, su mano izquierda acercándose lentamente a la radio táctica. Por favor, acompáñenos. Necesitamos hacerle unas preguntas en la caseta. Parece que su nombre apareció en un informe que estamos rastreando. ¿Un informe?, preguntó Ismael sintiendo un nudo en el estómago. ¿De qué se trata? Héctor rió, un sonido seco y sin alegría, interrumpiendo al soldado. La traición. El último peaje. El soldado miró a Héctor con desconfianza. Señor, guarde silencio. Héctor ignoró la orden, miró a Ismael con una intensidad febril. Cuando la carretera necesita un sacrificio para que la historia se cumpla, busca al más débil. Pero tú, Ismael, no eres el más débil. Eres el más cargado de pecados. El camino no te mató con fantasmas, te mató con la realidad. Ismael miró de reojo a Héctor, un destello de comprensión horrible iluminando su mente. Usted me denunció. Usted usó el retén para deshacerse de mí. Yo no te denuncié, muchacho. Yo te entregué la carga que llevo, lo que hace que este camión valga la pena detenerlo. Héctor extendió su mano y señaló hacia la parte trasera del camión. Yo no llevo repuestos industriales. Llevo 6 barriles de precursor químico, y el único precio que me pidieron por pasar este control fue el nombre de un chivo expiatorio. Un periodista joven y arrogante que se subió a mi cabina con la excusa de una tesis, ignorando los peligros. La revelación fue un golpe físico. La falla fatal de Ismael, la soberbia intelectual, no era solo un tema de tesis, sino el combustible de su propia destrucción. Él había sido el ingrediente final. La crisis era total. El terror no era sobrenatural. Era político, logístico y muy, muy real. Él era la 6ª historia de terror y muerte. El soldado, ahora con la mano en la pistola, repitió: «Acompáñeme, ahora». Ismael sintió la desesperación y la furia. Miró a Héctor, el hombre que había actuado como su mentor y su verdugo. «Usted es un monstruo». Héctor no se inmutó. «No, soy un camionero. Solo cumplo con el peaje. Ahora vete. Tu historia acaba de empezar, pero ya tiene su final escrito». Ismael salió de la cabina, tambaleándose. La luz del amanecer incipiente lo golpeó, revelando la cruda realidad del retén. Fusiles, perros olfateando y rostros cansados de militares que no le debían lealtad a nadie más que a su paga. La traición de Héctor no había sido una maniobra sobrenatural, sino un acto de supervivencia cínica. El periodista fue flanqueado por 2 soldados. Mientras lo dirigían hacia una caseta improvisada, Ismael se dio vuelta para mirar el Kenworth. Héctor ya había elevado las ventanillas, las luces ámbar brillando ominosamente. El camión, con su carga letal y su conductor liberado, parecía una fortaleza inexpugnable. «¡Héctor!», gritó Ismael, la desesperación pura en su voz. «No me jodas la vida por una carga de mierda». Héctor no respondió. Simplemente levantó una mano en un gesto sombrío de despedida o de resignación. En ese momento, el Kenworth T-180 fue liberado por el militar de alto rango. El rugido del motor creció y el camión se lanzó de nuevo a la carretera, dejando atrás el retén y a Ismael. En la caseta, la realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el plexo solar. La revisión de sus papeles no era rutinaria. Lo sentaron en una silla de plástico duro frente a una mesa metálica y le presentaron una serie de fotografías borrosas. «Hemos estado buscando a un colaborador», dijo el oficial al mando, un hombre con bigote fino y ojos fríos. «Un reportero que facilita el movimiento de precursores a través de la 45. Recibe una parte de la venta y luego se va a la ciudad para documentar el peligro». Ismael intentó protestar, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Su falla fatal, la arrogancia de creer que todo era un reportaje y nada era real, ahora lo consumía. «Yo no tengo nada que ver con eso. Solo quería entrevistar a los camioneros. Él me tendió una trampa. Héctor. Héctor Ruiz es un conductor conocido, señor Rivas», dijo el oficial con un tono aburrido. «Lleva 10 años en la ruta sin una multa. Un hombre de familia, dicen. El que tenemos aquí es usted. Su número de teléfono aparece en las llamadas de un cartel desmantelado la semana pasada». Ismael sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo era posible? Recordó su insistencia en obtener el número de Héctor para coordinar la tarifa la noche anterior. Pero su teléfono... «Mi teléfono. Él debe haberlo usado». «Su teléfono, señor Rivas, estaba apagado desde el parador. La última señal registrada fue a las 2:30 a.m. No pudo haber realizado llamadas. Pero el número que contactó al cartel es una tarjeta desechable que usted adquirió en la central de autobuses hace 2 días. La evidencia es clara». Ismael se hundió en la noche oscura del alma. No había fantasmas, ni demonios, ni el tiempo acelerado, solo la implacable lógica del crimen. Héctor no había necesitado magia para traicionarlo. Había usado la planificación y el conocimiento de la corrupción. Las 6 historias no eran peajes para el camino.
sino distracciones para Ismael, la carnada, para que no notara que su falla fatal, la necesidad de controlar la narrativa, lo estaba llevando a la autodestrucción. Mientras él grababa un cuento, Héctor estaba tejiendo una red legal a su alrededor. El olor del café amargo y el metal frío de la caseta eran un contraste nauseabundo con la promesa de aventura de la noche. Se dio cuenta de que su identidad de periodista audaz no era más que una máscara para una terrible ingenuidad. La verdadera historia de terror era cómo su propia soberbia lo había convertido en un títere desechable en una operación de contrabando. «Lo que no entiendo», murmuró Ismael con los ojos llenos de lágrimas de frustración y miedo, «es por qué. ¿Por qué yo?» El oficial ni siquiera lo miró. Estaba llenando un formulario de detención. Porque usted estaba ahí. Usted tenía la documentación perfecta para ser el chivo expiatorio. Un hombre con una grabadora apagada y una historia conveniente. Ismael cerró los ojos. La grabadora, su herramienta sagrada, se había negado a funcionar precisamente en el momento en que necesitaba documentar la traición de Héctor. El peaje de la prisa, la grabadora muerta. El peaje de la negación, no querer ver la realidad de Héctor, y el peaje de la soberbia, pensar que era inmune, convergieron en su total aniquilación. Estaba solo, condenado por su propia necesidad de inmersión total. La caseta militar apestaba a humedad y desinfectante. Ismael sintió el frío de las esposas en sus muñecas antes de que el oficial terminara de leerle sus derechos. La rabia, el miedo y la negación se fusionaron en un torrente de adrenalina que lo hizo actuar por puro instinto de supervivencia. «Escuche, oficial», espetó Ismael, levantándose de golpe, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de cemento. «Las historias, las 6 historias que me contó. Eso es la clave». El oficial lo miró con cansancio. «No me interesa su fantasía, Rivas. Nos interesa su cooperación. No es fantasía, es su coartada. Él usó esas historias para mantenerme distraído. Él está en la carretera, con 6 barriles de precursor químico. Y él es el asesino de Rogelio». Ismael no sabía por qué había dicho lo último. Había sido una corazonada, una conexión violenta que su mente hizo entre la calma anormal de Héctor y el horrible final de su amigo. La historia del reemplazo no era una metáfora, era un patrón de conducta criminal. El camión de Rogelio, el Freightliner, dijo que Rogelio se convirtió en la luz, pero Héctor se quedó con el Kenworth. ¿Y si Héctor robó ese camión y mató a Rogelio? ¿Y ese es el origen de todo? Las historias son su confesión disimulada. El oficial se detuvo. Había algo en la desesperación de Ismael, algo tan crudo y caótico, que sonaba más creíble que la calma profesional con la que Héctor había pasado el control. «¿El Kenworth T680? ¿El que acaba de pasar?», preguntó el oficial. «Sí, Héctor. Su verdadero nombre es la clave. Le juro que si revisa la carga ahora, él ya la habrá movido. Pero la cabina, oficial, el olor». Ismael luchó por encontrar las palabras que pudieran describir el hedor que lo había perseguido toda la noche. «Huele a dulce, a metal, a sangre vieja». Él me dijo que era el olor de la muerte, pero es el olor de un hombre que no limpia su cabina después de hacer una atrocidad. Revise el compartimiento de la litera. El oficial dudó. El protocolo era procesar al detenido, no perseguir una pista de un hombre esposado y aparentemente desquiciado. Sin embargo, la mención del Kenworth y la inusual limpieza del conductor recién pasado generaron un tic nervioso en su mandíbula. «Teniente, pida un bloqueo suave. Solo para revisión rutinaria al T-680 que acaba de pasar», ordenó el oficial al fin, con un gesto de impaciencia. Apenas 5 minutos después, el walkie-talkie en la mesa crepitó. La voz era urgente y quebradiza. «Oficial, tenemos al T-680 detenido a 3 kilómetros, pero la cabina está vacía». El conductor desapareció. El pánico se apoderó de Ismael. ¿Héctor había huido? ¿Había saltado del camión en marcha? «Detengan el camión. Revisen la cabina. Ahora». El oficial tomó el walkie-talkie. «¿La carga está intacta, teniente?» «La carga es legal, oficial. Repuestos de maquinaria pesada. Cajas selladas. Pero hay algo más. El Kenworth está inusualmente frío. Y hay una nota». «¿Una nota? ¿Qué dice la nota?» El teniente tardó un segundo. En el silencio tenso de la caseta se escuchó el sonido de la respiración profunda del militar al otro lado de la radio. Dice: «El peaje se paga con la verdad. Y el mentiroso es el que viaja solo». Y al lado de la nota hay una grabadora Tascam, encendida. Ismael sintió un escalofrío de terror puro. Su grabadora, la que había dejado de funcionar. «¡Que reproduzcan la grabación! ¡Rápido!». El sonido que salió del walkie-talkie fue distorsionado al principio, pero luego se aclaró. Era la voz de Héctor, una voz que Ismael no reconocía. No era el tono de grava, sino una voz clara, suave y articulada, la voz de un actor.
El corazón de Ismael se detuvo. La voz continuó, narrando los últimos minutos en la cabina. La grabación terminó con el sonido de un suspiro. Luego, un silencio profundo. La segunda reversión era brutal. Héctor no había sido el narrador de horror, ni el asesino. Él era el cebo, el actor contratado por el cartel para enmarcar a un chivo expiatorio perfecto, usando la falla fatal de Ismael como guión. La grabadora muerta había sido parte de la puesta en escena, para que Ismael no tuviera su verdad. El verdadero peaje era la destrucción de su narrativa. El silencio que siguió a la grabación fue un eco sordo del terror que ahora invadía la caseta. El oficial en jefe, con la cara descompuesta, ordenó al teniente que revisara los registros de Héctor Ruiz nuevamente. Esta vez buscando cualquier inconsistencia, cualquier señal de que el buen hombre de familia pudiera ser un actor. Ismael, todavía esposado, sintió que su mente se dividía en dos. Una parte gritaba la injusticia, la otra, la parte académica, reconocía la genialidad perversa de la trampa. Era una obra de arte del engaño psicológico. «Él me incriminó», jadeó Ismael, su cuerpo temblando. «Es un actor. Tiene que haber un registro de quién es en realidad». El oficial lo ignoró, hablando por radio. «Rastreen al Kenworth. Revisen la ruta de vuelo, helicópteros, lo que sea». Ese camión no pudo simplemente desaparecer. Mientras el caos se apoderaba del retén, el teniente, el joven que había revisado la cabina, regresó a la caseta con la grabadora en mano. Estaba pálido. «Oficial, lo encontré», dijo el teniente sin atreverse a mirar a Ismael. «¿El qué? ¿Rastros del conductor?» «No, señor. Los barriles de precursor químico no estaban en el camión. Pero...» El teniente puso la grabadora sobre la mesa. «En el compartimento lateral, señor, hay otro documento. Una orden de trabajo para el Kenworth de Héctor». Ismael miró el documento. Era una hoja de ruta con sellos y firmas oficiales. Dice que el camión de Héctor, el Kenworth T-180, estaba programado para un viaje legal con repuestos de maquinaria. El precursor... El oficial leyó la orden en voz alta, y lo que leyó fue la última revelación. El precursor fue trasladado hace 3 días, en un tractocamión, modelo Freightliner, conducido por un tal Rogelio Sáenz. La conexión golpeó a Ismael con la fuerza de un rayo. Rogelio, el amigo de Héctor, el hombre cuya muerte había sido contada como el cuarto peaje, la desconexión. No era una víctima de la superstición. Rogelio había sido el criminal que llevaba la droga. «Héctor me contó su historia», gritó Ismael, la verdad ardiendo en su garganta. Dijo que Rogelio había visto su propia muerte en el Freightliner, pero esa fue su confesión. Héctor se deshizo de Rogelio para robar el camión, llevar la droga y luego hacer creer que Rogelio se había convertido en la luz de los muertos. El oficial lo miró. La narrativa de Ismael, aunque increíble, encajaba mejor que la grabación perfecta de Héctor. ¿Y usted, Rivas? ¿Por qué se incriminó a sí mismo? Él lo planeó. El teléfono, el trato. Sabía que si yo me subía, lo grabaría todo para mi estúpida tesis. Él me contó las 6 historias para que yo me enfocara en el terror sobrenatural, en su coartada emocional, y no en la realidad logística. Me vendió una experiencia de inmersión para que yo ignorara la verificación lógica de mi entorno. Él me dijo que yo era el más débil, pero en realidad yo era el más crédulo. Ismael sintió el sabor de la derrota, pero también una claridad terrible. Su falla fatal, la necesidad de analizar en lugar de sentir, había sido su perdición. La grabadora se apagó porque él la manipuló. La grabadora se encendió en el camión porque necesitaba que mi voz fuera lo único que se escuchara en el vacío. Él no solo me traicionó, usó mi método de trabajo contra mí. El oficial hizo una seña y el teniente se acercó para quitarle las esposas a Ismael. «Libérenlo, teniente, pero pónganle un rastreador discreto. Quiero que Rivas hable. Queremos ver si el buen conductor comete un error». Ismael sintió el alivio físico de la liberación, pero su mente estaba en llamas. El peligro no había pasado. El peligro se había transformado. Héctor no había huido. Estaba jugando su última carta. El oficial le tendió la grabadora a Tascam. Estaba fría y pesada. «Ya no es un periodista, señor Rivas. Ahora es un testigo de la fiscalía. Queremos la 7ª historia, la que no pudo grabar». Ismael salió del retén bajo la protección opaca de la autoridad, ahora un testigo bajo vigilancia, su cuerpo marcado por el terror de la noche y su mente por la amarga verdad. No era un héroe, era un peón que se había liberado solo para servir a un propósito diferente. La luz del sol por fin inundaba la carretera, pero no traía calidez, solo revelaba la fealdad del polvo y la desolación. El oficial le había dado un teléfono satelital desechable y una instrucción clara: encontrar a Héctor, atraerlo, documentarlo. El plazo numérico de Ismael había cambiado, pero su clock ticking continuaba.
ahora dictado por el reloj de la justicia y la supervivencia. Se sentó en un autobús de pasajeros con destino a Durango, sintiendo la dureza del rastreador adherido a su tobillo. Su mochila, con su ropa de repuesto y su tesis inconclusa, se sentía liviana y ridícula. Miró la grabadora Tascam en su regazo. La encendió. Funcionaba perfectamente. Al reproducir la grabación que Héctor había dejado, Ismael se dio cuenta del nivel de detalle en la traición. La voz suave de Héctor, el actor, lo había narrado todo, despojándolo de su dignidad, de su carrera y de su fe en la verdad que no podía ser tocada. La séptima historia, susurró Ismael cerrando los ojos. La persecución duró 3 días. Ismael, siguiendo la ruta legal de Héctor, usó el teléfono satelital para dejar mensajes calculados en los paradores donde sabía que el Kenworth se detendría. Mensajes que apelaban a la única cosa que Héctor no había podido esconder, su ego como narrador. El encuentro se dio en la ruta 24, cerca de Parral. Ismael lo vio. El Kenworth, pulcro y poderoso, detenido en una gasolinera oscura, bebiendo diésel bajo el cielo estrellado de una noche sin luna. Ismael se acercó lentamente, sin miedo, solo con una calma helada. Subió a la cabina. Héctor estaba allí, fumando, con el mismo rostro inexpresivo. Ismael, pensé que habías terminado tu tesis. Terminé el primer borrador. Y la conclusión es esta. La verdad es un peaje que se paga solo si el conductor es un mentiroso convincente. Ismael encendió la grabadora. No para documentar la confesión, sino para que Héctor supiera que, esta vez, la narrativa era suya. ¿Por qué Rogelio, Héctor? ¿Por qué la luz de los muertos?, preguntó Ismael. Héctor suspiró, la máscara de actor desvaneciéndose para revelar al hombre cansado y criminal. Rogelio estaba en el negocio. Era descuidado. Yo necesitaba su ruta para sacar el precursor y salvar mi pellejo. La historia de la luz azul era para que la gente creyera que se lo llevó la carretera, no yo. Y a mí me usaste para borrar el nombre de Rogelio. Me convertiste en el nuevo chivo, el periodista traidor. La gente siempre cree en lo que suena más dramático, Ismael. El terror es más convincente que la logística. Héctor aceptó su arresto sin resistencia. La grabadora, la prueba final, contenía toda la verdad. El relato de un hombre que, a través del terror psicológico, había convertido una operación de contrabando en una obra de teatro de horror, para que la verdadera culpa cayera sobre el más crédulo. Héctor fue condenado. Ismael fue liberado de cargos, pero nunca de la noche. Su carrera como periodista de riesgo estaba arruinada. Nadie confiaría en el hombre que había sido incriminado como traficante de drogas. Pero Ismael había encontrado su verdadera historia. No la escribió como una tesis de periodismo, sino como un libro, un relato crudo y descorazonador que entrelazaba el terror supersticioso con la logística de la corrupción. Las 6 historias de Héctor, junto con la séptima, la de su propia traición, se convirtieron en un éxito clandestino. Ismael aprendió que su falla fatal, la arrogancia intelectual, casi lo mata, pero también lo salvó al obligarlo a buscar la lógica incluso en el abismo. Ahora, Ismael vive en la periferia, observando la carretera. No es inmune al miedo, pero ha dejado de intentar documentarlo para controlarlo. Él es el narrador de las advertencias, el hombre que pagó el peaje y que ahora entiende que la carretera no mata con fantasmas, mata con la verdad, cuando ésta se utiliza como un arma. Siempre lleva su grabadora, encendida, solo para recordar que el silencio es la trampa más grande.